Buen día. Buen día. No desayunaron, ¿no? Por si acaso hay desayuno aquí a las 7 de la mañana para los intercesores. Está invitado a venir a desayunar a las 7 acá en la iglesia, compartir el pan juntamente. Amén. Amén. Quiero orar en ese momento para que el Señor pueda dirigir la palabra. Oh Padre amado, gracias te damos, Señor, en este día, Señor. Sabemos que tú estás aquí. Tu presencia aquí es más real que este aire que respiramos, Señor. Tu presencia aquí, Señor, nuestro espíritu la puede sentir, Señor. Podemos sentir tu presencia acá, Señor. Y queremos, Señor, que tú tomes el control de este tiempo ahora. Que sea tu palabra la que salga de mi boca, que no salga de mi boca palabra humana, sabiduría humana, Señor, solo que salga de tu boca, Señor, lo que tú quieres, Señor, que hablemos, Señor. Quiero reprender en nombre de Jesús todo espíritu de corazón duro, todo espíritu de bloqueo mental, todo espíritu de ceguera espiritual, todo espíritu de distracción, de sueño, de cansancio, en nombre de Jesús, Señor. En nombre de Jesús, toma el control de este momento acá, Señor, y toca nuestro corazón, toca nuestra alma, toca nuestra mente ahora, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El tema que el Señor puso para comentar hoy es sobre llamados a conquistar. Y nosotros vemos, yo me acuerdo cuando estudié veterinaria, terminando de estudiar veterinaria, hice un posgrado, una posgraduación en reproducción animal. Ahí hice un curso de fecundación in vitro, transferencia de embriones. Y me acuerdo que cuando estaba estudiando eso, yo no era muy conocido aún de la Biblia, y un día paré y dije, oye, ¿será que Dios no se equivocó? La Biblia dice que todo lo que hizo es perfecto. Y yo dije, ¿será que Dios no se equivocó? Porque Él pone en el animal o en la madre, podemos decir, un óvulo y millones de espermatozoides. ¿Será que Dios no hizo algo mal por aquí? Y me quedé pensando, ¿por qué no un óvulo y un espermatozoide? El óvulo es el objetivo y un espermatozoide llega tranquilamente, concibe y naceríamos nosotros. ¿Por qué millones? Y de esos millones, solo uno vive. Y Dios hizo la cosa tan perfecta que solamente el primero que llega a tocar con el óvulo está accesible y abierto para recibir el paquete de DNA, el paquete genético y hacer la concepción. Solamente el primero. Después que el primero llegó al objetivo, el óvulo se cierra y los demás pueden llegar miles y miles y tratar de rodear y tratar de meter su paquete genético al óvulo, y es imposible. Dios lo preparó así. Y yo preguntaba, ¿por qué, Señor? Millones, depende de la especie, a veces son 20 millones de espermatozoides en camino a concebir uno. Y yo vine a entender algo muy importante, que el Señor está dando un mensaje, que desde el primer momento de concepción, el momento en que tú has sido concebido, el momento que empieza el segundo de tu vida, Él está diciendo que solamente los vencedores son los que viven. Y el Señor está diciendo otro mensaje, que cada uno de ustedes han nacido porque son vencedores, porque son la parte que llegó primero y son la parte que venció. Todos los demás murieron. El Señor está dando un mensaje muy, pero muy profundo. Y nosotros vemos que cuando Dios hizo el hombre, y nosotros vamos allá a Génesis capítulo 1, 27, mire lo que dice el Señor así, Génesis capítulo 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen.
a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En la anterior prédica estuve hablando acerca de eso, que hemos sido creados a la imagen de Dios. Si somos creados a la imagen de Dios, somos creados para ser vencedores, porque Dios no pierde nunca. Y aquí dice, y los bendijo Dios, y los dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios creó el hombre, está diciendo aquí que creó, mandó multiplicar, mandó dominar, mandó conquistar. Pero interesante, cuando saltamos nosotros para Génesis 9, que fue después del diluvio, el Señor dice así: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y aquí el Señor quitó 2 o 3 palabras, quitó la palabra que dice señoread y sojuzgar la tierra. El Señor aquí quitó algo. ¿Por qué? Porque aquí había entrado el pecado a la humanidad. Y mire como el versículo 2 dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. Aquí hay una diferencia de la primera imagen de Dios para Adán. Aquí dice que habría temor y miedo. Aquí nosotros vemos que entró a la humanidad el temor y el miedo. Cuando el Señor habla de una conquista, el Señor está hablando cuando Dios le llama a Abraham. El sueño de la conquista no vino cuando el pueblo salió de Egipto. El sueño de la conquista no vino con Moisés, que dijo, mi sueño es sacar el pueblo de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. El sueño de la conquista vino de Dios a Abraham. Y Génesis capítulo 12 dice que Dios llega a Abraham y dice, vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. El Señor está diciendo, mire, conquista, salga a la conquista. En Génesis 17 el Señor dice, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, dice. El Señor daría. Es la promesa de Dios. Y aquí nosotros vemos que el sueño de la conquista no vino de un deseo de Abraham. Fue Dios que se lo plantó. Y Dios manda a ellos entrar a conquistar la tierra prometida. Abra su Biblia en Números capítulo 14, porque aquí hay un mensaje bastante profundo. Números capítulo 14. Aquí el Señor manda, el capítulo 13 hay una misión de los 12 espías y Dios mandó que ellos entraron para conocer la tierra que iban a entrar, para conquistar la tierra. Pero aquí en el capítulo 14, mire lo que pasa. Toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Por qué? Porque en el capítulo 13, cuando vuelven esos 12 espías, que eran príncipes, eran 12 príncipes, uno de cada tribu de la tribu de Israel. Y cuando ellos retornan, Josué y Caleb, ellos dicen, subamos luego, capítulo 13, versículo 30, y tomemos posesión, más podemos nosotros que ellos. Y aquí él usa la expresión, el pan comido. Cuando tú digas esa expresión, el pan comido o el café chico, bueno, aquí no habla de café, nosotros decimos café chico. Pero la expresión pan comido viene de acá. Josué dijo, es pan comido. Porque aquí nosotros vemos que los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir, porque el pueblo es más fuerte que nosotros. Hablaron mal de la tierra que habían conocido. Dice, la tierra es muy próspera. La tierra fluye leche y miel. Trajeron un racimo de uva que era cargado por 2 hombres con palo y llegaba hasta la tierra. Trajeron la evidencia, pero dijeron, no podemos, porque ellos son más fuertes que nosotros. Y en el capítulo 14 se rebelaron. Y el versículo 3 dice, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestra mujer y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Aquí ellos estaban diciendo así, es mejor un cobarde vivo do que un valiente muerto.
Aquí ellos estaban diciendo, Dios nos sacó de Egipto con todo el milagro, con la proeza, con las 10 plagas que mandó a Egipto, pero ellos se acobardaron y ellos dijeron, no, volvamos a ser esclavos, volvamos a la esclavitud. Y aquí es donde nosotros vemos muchos cristianos aún, que siendo cristianos, frecuentando una iglesia, habiendo sido bautizados, llega el momento de carnaval y vuelve a la esclavitud y todavía postan en Facebook su casaca de carnavalero. Están como ellos, volvamos a la esclavitud. La palabra dice que Dios no nos llamó para ser esclavos, Él nos llamó para ser libres en Él. Y aquí nosotros vemos lo mismo pasa. Muchos cristianos cuando tienen dificultad en su matrimonio dicen, no, ya de una vez que se acabe eso por aquí. Vaya usted por un lado y yo por el otro. Este año yo voy a hacer 25 años de matrimonio con la mujer más linda del mundo. Pero no es que no hemos tenido dificultad. Nosotros hemos aprendido que la Biblia dice, amén, para el Señor, amén. Nosotros hemos aprendido que la Biblia dice que el amor todo soporta, todo cree, todo opera. Pero no es porque no hemos tenido dificultad. Pero si vamos a cumplir 25 años, es porque no hemos sido cobardes. No hemos sido cobardes el momento inclusive de reconocer el error uno con el otro, humillarse el uno con el otro. Y nosotros vemos muchas veces a gente empieza a estudiar y se acobardan y dejan su estudio. Entra a un trabajo y se acobardan y dejan un trabajo. Y muchos dicen que quieren algo mejor, pero no pagan el precio para eso. ¿Por qué? Porque son cobardes. Aquí nosotros vemos Josué, hijo de Nun, y Caleb dijo que ellos podían, dice, nosotros podemos. Y el versículo 8 dice así, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra leche que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo en esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan, el pan comido. Aquí nosotros vemos dos líderes que dice pan comido. ¿Por qué? Porque nosotros no confiamos que somos buenos guerreros. Nosotros no confiamos que quizás somos la mitad de gente que ellos, o quizás un décimo de la gente que son ellos. Nosotros tenemos nuestra confianza en Dios y Dios mandó conquistar y nosotros debemos conquistar. Pero cuando me pongo a pensar, yo sinceramente no creo que eran 10 hombres príncipes cobardes. Yo me imagino que 1 o 2 de ahí empezó con los comentarios diciendo, mire, no podemos, mejor es volver a Egipto, mejor es vivir como esclavo do que morir acá, que no. Y eso 1, 2 o 3, no dice la Biblia, contagiaron a los 10 y ellos hicieron un complot y se rebelaron. Y aquí el versículo 11, el Señor dice, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Como todas las señales que he hecho en medio de ellos. El Señor se enoja con ellos por no haberle creído lo que el Señor dijo. El Señor se enoja con ellos porque el Señor dijo, van a conquistar y yo estaré con vosotros. Cuando ellos veían la columna de fuego en la noche, imagínense usted viviendo 5 millones o 6 millones de personas en un campamento en el desierto y una columna de fuego todas las noches sobre ellos. Los enemigos miraban de lejos y decían, esa columna de fuego es Dios que está con ellos. Cuando miraban el sol del desierto, la nube que lo cubría para que el sol no le quemara, los enemigos de lejos podían mirar y decir, ese es Dios que está con ellos. Pero ellos mismos, cuando Dios dijo, vayan a la conquista, dijeron, no podremos. Pero mire lo que dice el versículo 20. Entonces Jehová dijo, ya lo he perdonado al pueblo, porque aquí Moisés, Dios dice, mire Moisés, yo quiero destruir a todos y de ti voy a levantar una nación, de ti voy a levantar la nación que prometí a Abraham. Pero Moisés intercede por el pueblo y Dios perdona al pueblo. Pero aquí dice Dios, ya lo he perdonado, pero tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto
y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Mira aquí el enojo de Dios, podemos decir con esa palabra, es porque el pueblo no había oído su voz. ¿Y cuál era su voz? Yo estaré contigo. Yo estaré contigo, no te desampararé, no te dejaré. Caerán 1000 a tu izquierda, 10,000 a tu derecha, pero tú no serás afectado. Yo estoy contigo. Y cuando dice que no creyeron, Dios dice, y no han oído mi voz. Y dice que no verían aquella tierra. Todo eso que salieron de Egipto iban a morir en el desierto. Solamente sus hijos iban a llegar a ver la tierra. Y aquí nosotros vemos que el Señor dice, solamente Caleb y Josué van a ver la tierra prometida, dice, porque hubo en ellos otro espíritu. Hubo en ellos otro espíritu. Y cuando nosotros hablamos de la tierra prometida para nosotros es figura de ¿qué? ¿Alguien me diga? La tierra prometida es figura de ¿qué? Del cielo. ¿Se acuerdan los antiguos? ¿Quién conoce la canción? Caminando voy para Canaán, caminando voy para Canaán, caminando voy para Canaán. Si no vas, y aquí dice, yo voy y Dios irá conmigo. No me impida ir, yo voy contigo. Si tú no vas, no me impida ir. La Canaán, cuando habla aquí, es sinónimo hoy para nosotros del cielo, de la tierra prometida. Y nosotros vemos acá en el versículo 36, dice así, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Murieron de plaga delante de Jehová. Murieron en el momento carcomido por esa plaga, 10 al mismo tiempo. Y el versículo 40 dice, el versículo 39, los demás que sobraron, hicieron luto. Versículo 40 dice, se levantaron por la mañana, subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos cometido pecado. Mire eso. Un día atrás se rebelaron y fueron cobardes. En ese día el Señor fulminó a los 10 cobardes, murieron de plaga. En la noche razonaron. Al otro día dice que llegan acá y vuelve a Moisés y dice, mire, vamos a obedecer, vamos a ir. Pero mire lo que el Señor dice. ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos. Y dice, caeréis de espada. Y dice, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová. Hay algo muy profundo acá. De un día para el otro, Dios lo perdonó, dice. Perdonó de fulminarlo a todos los cobardes. Pero cuando ellos dijeron al otro día, bueno, ahora sí vamos a ir. El Señor dijo, ya no quiero. Ya no quiero. No, pero Señor, ya vamos a ir. El Señor dice a Moisés, digan que no suban, ya no quiero, no estaré con ellos. Fueron cobardes ayer y van a ser cobardes por 40 años. Y el Señor los mandó 40 años a estar en el desierto para que lo vean que por 40 días de espiar la tierra prometida se quedaron 40 años en el desierto. La aplicación de esto es muy fuerte. Cuando tú eres cobarde con tu relacionamiento matrimonial, cuando tú eres cobarde en evangelizar a una persona, cuando tú eres cobarde para ser discípulo, como dice la Biblia, cuando tú eres cobarde para ir a alguna misión, si el Señor te manda a predicar a tu vecino, a tu pariente, a tu amigo, cuando tú eres cobarde para ir a una misión quizás más allá de la tierra, el Señor te está diciendo, viene 40 años de desierto sobre tu vida. Y aquí nosotros podemos analizar, si tú estás pasando por un desierto, es momento de orar y decir, Señor, muéstrame dónde he sido cobarde, perdóname Señor,
perdóname, quítame de este desierto. Y es por eso que 40 años después, en Josué capítulo 1, que fue el lema de 2 años que nosotros tuvimos ahí como el enfoque de la iglesia, conquiste, salga a la conquista. En Josué capítulo 1, el Señor, cuando llega a la otra generación de los hijos, el Señor les da solamente 2 requisitos para conquistar la tierra prometida. Él dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Y el segundo requisito dice, nunca se apartará de ti este libro de la ley, medita en él. El Señor estaba diciendo, mire, en primer lugar, solamente esfuérzate y sé valiente. Lo demás es conmigo. Y el Señor dice aquí, reprograma tu mente con este libro, reprograma tu mente, quita la cobardía. Y nosotros vemos que el Señor hace eso. Muchos conocen la historia que ya conté varias veces acá sobre la misión de ir a la tribu Araona, pero yo nunca comenté un momento de cobardía en mi vida, que después que el Señor reveló por sueño para ir a esta misión, y yo entré a internet y vi lo lejos que era, que para llegar allá, si fuera a salir de barco de Riberalta a la tribu, son más o menos 4 días de viaje. Sin embargo, de aquí a ir a Riberalta son como 2 días más. Y empecé a mirar, decir, Señor, yo no tengo dinero, la iglesia no tiene recursos tampoco para apoyar en esa obra misionera, y yo no puedo. Y Señor, ¿por qué tú no levantas un misionero allá en Riberalta? Está cerquita. ¿Por qué no levanta uno allá? Y en ese tiempo, que fue más o menos 2 días que yo tuve de duelo con Dios, un día me acordé que la Biblia dice en el libro de Job, capítulo 33, que Dios habla por sueño. Y yo me acordé, Dios había hablado en sueño para ir a conquistar esa nación. Y yo agarro la Biblia y empiezo a ojearla. Y cuando llega aquí al capítulo 33, yo no tenía eso marcado como lo tengo hoy día, pero cuando llego acá empiezo a buscar donde el Señor dice que hablaba por sueño, porque aquí yo me acordaba de este pasaje que dice aquí en eso, sin embargo en 1 o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, por sueño y por visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído del hombre y le señala su consejo. También aquí nosotros vemos algo similar. Pablo, él quiso ir a Asia, pero el Señor lo prohibió. Y en el mismo capítulo el Señor le da un sueño de un joven macedónico invitando a que vaya a predicarle. Y él entiende, Dios me prohibió para ir a Asia, pero quiere llevarme a Macedonia. Y él fue y hubo un gran avivamiento en aquel local. Pero cuando yo busqué a leer acá, mis ojos cayeron a 2 versículos antes. Job 33, 12. Cuando yo estaba en esos 2 días de cobardía, el Señor dice, he aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de tus razones. El Señor estaba hablando, tú puedes decir lo que quieras, pero yo te estoy dando una misión. Si vas a ser cobarde, vas a llevar 40 años quizá de desierto en tu vida. Y yo entendí que era del Señor. Y bueno, y de ahí larga historia. Pudimos poner una radio FM, pudimos bautizar toda la familia de los Araona. Estamos por imprimir todo el Nuevo Testamento en Araona, que la meta primera era el libro de San Juan, y Dios fue mandando, y ahora solamente falta el libro de Mateo, Lucas y Hebreos. Estamos por imprimir. ¿Cuánto falta para cubrir ese costo? Nada, está todo cubierto. Después entró el deseo de traer un aparatito, una audio Biblia, porque la gente que no sepa leer puede escuchar la Biblia en audio. Y cuando vino ese sueño, el misionero de 86 años que estuvo en esa tribu, hace más de 30 años atrás, grabó el Evangelio de San Juan en audio, mandó en un flash memory, y yo dije, Señor, eso es de ti. Yo tenía ahí el audio, ¿y ahora qué hago? Y ahí cuando llamé a una misión en Estados Unidos para ver cuánto era el proyecto, $14,000.
trae 400 audiobiblia, $14,000. Señor, no tengo un peso. Cuando tuve la entrevista con el misionero, él dijo, mire, nosotros podemos dar la mitad y usted busca la mitad. Yo no tenía un peso y dije, amén, lo vamos a hacer. Y empecé a orar y dije, Señor, y ahora tú eres el dueño del oro y de la plata. La semana de Navidad recibí un email con un regalo de Dios. El director de la misión diciendo, no necesitas preocuparte, todos los costos han sido cubiertos. El Señor del oro y de la plata va adelante, Él va adelante, pero Él no quiere momentos de cobardía para nosotros. También la Biblia dice aquí en Éxodo 23, enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. El Señor está diciendo, voy a usar los insectos para ahuyentar a los enemigos. En el segundo viaje, cuando fui a la tribu, saludé y le di la mano a un hombre. Y pasando un mes, una persona viene y dice, ¿se acuerda una persona, un indígena gordo que yo estaba allá? Dice, me acuerdo, yo estaba con la polera del Barça, me acordaba muy bien. Yo tengo la imagen fotográfica y esa persona me dice así, él es el jefe del narcotráfico. Y él dijo, y él tiene todo tipo de armas que vos te imaginado. Y también la otra persona le dijo a mi esposa lo mismo. Y ahí mi esposa empezó a temblar. ¿No vas a ir? Yo le dije, yo voy, pero soy un caduco. Y él entendió, fue un tiempito y él entendió, no, está bien, Dios va adelante. Y empezó a apoyarme, empezó a orar. Y el Señor mandó, ¿sabe qué? Nunca más vi al tipo, ¿sabe por qué? Porque el Señor lo agarró y lo metió preso. Él está hoy preso. El Señor va adelante haciendo su cosa. Amén, gloria a Dios para el Señor. Dale un aplauso para el Señor. Cuando el enemigo ataca a tu mente, el blanco de ataque del enemigo es la mente del cristiano. El trabajo principal de Satanás es engañar, hacerte pensar, mirar y escuchar cosas que vendrán a turbar tu mente y que te robarán tu paz, tu gozo y tu tranquilidad. El Señor dice, ese matrimonio ya no tiene solución. Aquí está un ejemplo. Cuando yo estaba mi suegro y mi suegra con los papeles del divorcio listos, invitaron al Señor a entrar. Pero no le dieron solamente un pedazo, le dieron por completo su vida. Y lo entregaron por completo. Y tiene sus dificultades, lo tiene, pero el Señor está en el control siempre. Ya están con 44 años de matrimonio. Un aplauso para el Señor. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque no han sido cobardes. Él comenta una vez, agarró su pilcha y dijo, no, me voy, no tiene solución eso. Pero después supo que yo estaba embarazada de Sofía. Ni cómo, hay que volver con todo. Volvió para que el Señor siga tomando el control. Me acuerdo una vez cuando empecé el ministerio. Yo estaba pasando mucha dificultad. Y el Señor, yo me soñé que yo estaba en un lugar oscuro y Satanás se presenta delante de un caballo imponente. Y el diablo me mira y me ve con miedo, con fusil en mi mano y dice, ajá, me dice, o sea que estás armado, me dice. Sí, dispárame aquí, me dice. Y yo armé el fusil y temblando de miedo, ¡pum!, le disparé al pecho. Y cuando él iba cayendo el caballo, él se para y da una carcajada y dice, ¡ah! Dice, tú no puedes. Pero me miró. Eso fue muy real, ese sueño, fue muy literal, no fue una película de terror. Me dice, pero dispárame aquí. Yo pensé, quizás será como el zombie que solo mata así en la cabeza. Armé el fusil, disparé en la cabeza y vi que él se iba cayendo y él se da una carcajada y dice, tú no puedes contra mí. Y desperté en esa madrugada sintiéndome un derrotado, un miserable. Y tipo 8:30 de la mañana, después de 3 horas renegando contra Dios, viene la hijita de la empleada, no me acuerdo si tenía 3 o 4 años, y llega al living, y yo ahí con la Biblia llorando, seco mis lágrimas, y él le dice, tío, yo me soñé que
aquí afuera había mucha víbora, afuera de mi casa. Y ella lo mostraba como si hubiera vivido, como si fuera real. Había mucha víbora, pero aquí adentro estaba Diosito. Aquí adentro estaba Dios. Y Dios salió y empezó a pelear con la víbora. Y una víbora muy grande salió volando al cielo y Diosito fue tras de ella y empezó a pelear con ella. Él estaba revelando en sus sueños lo que dice en Apocalipsis 12, que hubo la guerra en los cielos, la serpiente antigua, y que fue destronada y que el Señor la venció. Y de ahí yo amanecí y dije, la víbora puede no estar rodeada, pero aquí está Diosito. Y si Él está conmigo, nadie puede contra mí. Si Él está conmigo, nadie puede contra mí. Amén. Para el Señor el aplauso más fuerte, porque para Él, para el Señor. Y Satanás quiere engañar a nuestra vida. Él quiere hacernos creer que no podemos nada. ¿Han visto cuando hay lucha de UFC? Que viene uno y cara a cara y ahí se hace y mire y yo te voy a pegar, yo te voy a fulminar. ¿Por qué? Porque quiere meterle miedo psicológicamente. Yo me acuerdo un gran guerrero brasilero de UFC que siempre entraba a guerrear así, con el ojo bajado, porque no quería mirar lo que el otro expresaba. Pero un día él entró mirando al que lo ofendía y perdió esa batalla después de haber defendido, no sé si 10 o 12 veces el título de campeón. ¿Por qué? Porque él puso su mirada en la amenaza del enemigo. Y aquí nosotros vemos que Satanás quiere amenazarnos. Cuando David, mire eso, cuando David llega y él es amado, ni siquiera Dios mandó él a ir a derrotar a Sansón. Miren 1 Samuel capítulo 17. Tú conoces la historia cuando él va camino a derrotar a Sansón. Nosotros vemos acá que en el versículo 28 llega y el diablo manda a alguien para decir que él no era quien, que él no era nadie. Mire lo que dice acá. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, su hermano, y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y aquí has dejado aquella poca oveja en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. El diablo mandó su propio hermano decir, ¿quién sos vos? Vos no sos quién. Salí de aquí. No sé cómo dicen a los niños chiquititos. En Brasil dice pivete. Dice, salí de aquí. Pelao. Fuera. Pero aquí nosotros vemos más adelante llega otro y dice Saúl, el rey Saúl, y dice, versículo 33, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. El propio rey estaba diciendo, pero de todo el ejército, solamente uno se ofreció para pelear con Goliat. La Biblia dice que Saúl, su altura, dice que todos los demás llegaban a su hombro. O sea, uno imagina, Saúl era un tipo de 2 metros, más o menos, 2 metros y tanto. Pero él fue cobarde. Y aquí de repente llega un muchacho y él dice, bueno, es el único. Todos los demás dicen, mejor un cobarde vivo que un valiente muerto. Pero aquí llega uno. Y cuando él dice, no puede, lo que dice David a él. Y aquí Saúl seguro dijo, qué pelado más mentiroso, como todo pescador, dice, pescó así, dice que era así. Y llega David y dice, cuando yo cuidaba las ovejas y vino un león, yo maté el león con mis propias manos. Y cuando vino un oso, yo maté el oso con mi propia mano. Y yo voy a poder vencer ese gigante. Quizás Saúl dijo, qué pelado mentiroso, pero dijo, bueno, como el único que se ofreció, vaya. Y aquí hay una aplicación. Saúl le dio su armadura y lo pusieron la armadura de un tipo de 2 metros, 2 metros 5 a un muchacho y él empezó a caminar y no podía, era muy pesada, ni siquiera podía alzar
y luchar con la espada de Saúl. ¿Qué aplicación podemos tener eso? Tú no puedes luchar con las armas de otro. Tú no puedes luchar con las armas de otro. La Biblia dice, las armas de nuestra milicia no son físicas, sino espirituales, para derrubar todo altivez que se levanta contra Dios. Y ese versículo habla del pensamiento, derrubar todo pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios. Está diciendo, mire, luche contra tu pensamiento para ir a la batalla. Y David dijo, no puedo con eso. Yo voy a luchar con lo que yo sé. Una onda y 5 piedritas. Y David cuando va, mire lo que pasa. El diablo usa a otra persona para amenazarlo. En el capítulo 40, capítulo 17, versículo 43, dice así. Imagínense esa escena. Imagínense esa imagen. Llega un muchachito pequeño delante de un gigante. La Biblia dice su estatura, no me acuerdo si era 2,60 o 2,80 m. La Biblia dice, tenía 6 dedos en la mano, 6 dedos en el pie. Y dice que llega el filisteo Goliat a David y dice, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palo? Y maldijo a David. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él dice, tú vienes a mí con palo, con espada, pero yo vengo aquí en nombre de Dios. Pero aquí hay algo interesante en Génesis capítulo 2, versículo 1. Dice que en el 6º día Dios terminó de hacer todo su ejército. Pero los ángeles no fueron hechos ahí, fueron hechos antes según la Biblia. Pero en el día 6 Dios hizo solamente un hombre, Adán. Y después a Eva. Pero el Señor estaba hablando que en el día 6 Él hizo todo su ejército. Los ángeles no fueron creados en el día 6. Pero que el Señor está diciendo, tú que vino de Adán, yo que vine de Adán, somos su ejército. ¿Puede entender la profundidad de eso? El día 6 terminó e hizo todo su ejército. Dios estaba mirando un hombre y estaba comparando a todo su ejército. Y me encanta cuando en la Biblia dice el Señor de los ejércitos. Tú y yo debemos ser parte de eso. Pero aquí dice, David llega y dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Y sabrá toda congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará hoy en nuestra mano. Mire qué fue lo que hizo David. ¿Él puso la confianza en Él? No. ¿Y sabe qué? ¿Quién de niño aquí paraba onda? ¿Quién? Levante su mano. La probabilidad de que acerte la frente del gigante en el primer tiro era muy baja. Pero él puso su confianza en Dios. Y el primer piedra que él tiró tumbó a Goliat. Y no lo mató con la onda. Agarró su propia espada del gigante y ¡pin! Le cortó la cabeza. Entonces él puso su confianza ¿en quién? En Dios. Cuando el diablo diga no puedes, ¿qué va a decir yo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el diablo te acuse, tú vas a decir, no soy yo, sino es Él. La Biblia dice, el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Me acuerdo una vez orando, cuando fui a orar por una persona poseída, el demonio se manifiesta y dice, yo soy Belcebú. ¿Y quién eres tú? Y yo estaba sentado afuera de la Dolly Gómez.
Y él empieza a hablar conmigo. Y yo en ese momento podía pararme y decir, yo soy el pastor Daniel. Y usted me respeta, como dice. Y yo le dije, no estaba temblando, yo estaba confiando en Dios. En toda la liberación nunca temblé de miedo. Bueno, al principio sí. Inclusive una vez, yo estaba en La Hermosa, el primer año una persona estaba poseída y tenía que hacer la liberación. Llamé a una hermana de la anterior iglesia que yo iba y decía, hermana, ¿me puede acompañar? Hermano, no puedo. Vaya con Dios. Tuve que ir con Dios. Y aquí el demonio me amenaza. Y yo le dije, yo no soy nadie, pero mayor es el que está en mí que el que está en ti. Al momento, ¡pum!, cayó. Y cuando se levantó y fuimos a llevarlo ahí cerca para orar por él caminaba así. No podía moverse, literalmente estaba amarrado. ¿Se acuerdan? Sabemos en La Hermosa también, nadie necesitaba agarrar el poseído, Dios lo tenía agarrado. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la batalla. Amén, Él es el Señor de la batalla. En 2 Corintios dice así, aunque andamos en la carne, aunque tenemos debilidad de la carne, no militamos, no peleamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y presta atención, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a la obediencia a Dios. ¿Dónde trabaja Satanás en tu vida? En el pensamiento. Y cuando Él hace eso, ¿qué hacemos nosotros? Pensamiento. No es mío. Afuera. Llevando cautivo. Efesios 6 también dice, no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. ¿Cómo dejar de ser un cobarde y ser un vencedor? Vaya a Apocalipsis capítulo 2. Y nosotros, no voy a leer todo. Si usted quiere una buena tarea, léalo en su casa, Apocalipsis 2, 3 y 4. Pero le quiero solamente leer muy rápidamente algunos versículos. Mire lo que dice acá, Apocalipsis capítulo 2. Dice así, yo voy a resumir todo porque el mensaje es largo aquí, pero dice así, el Señor dice aquí, en toda la vez se repite, yo conozco tus obras. El Señor conoce lo que hacemos. El Señor en todo esos capítulos a las 7 iglesias llama a la iglesia un arrepentimiento. Mire que no está hablando de personas sola. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice al pastor Daniel, a Carlos, al pastor Charles. No, dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y aquí dice así, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y va ligado con esa palabra, al que venciere. El que tiene oído va ligado al que venciere. Versículo 9, conozco tus obras. Versículo 10 dice, sé fiel hasta la muerte. El versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere. Versículo 13 dice, yo conozco tus obras. Versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere. Y ahí hay promesa. El versículo 19 dice, yo conozco tus obras. El versículo 21 dice, te he dado tiempo de arrepentirse. El versículo 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. El versículo 29 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Capítulo 3, versículo 3 dice, arrepiéntete. El versículo 5 dice, al que venciere. El versículo 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así repite. En conclusión, ¿por qué la palabra al que venciere está ligada de la palabra al que tiene oído, oiga? ¿Sabe por qué? Porque si tú no estás oyendo lo que el Espíritu Santo está diciendo a tu vida, tú no vas a poder ser un vencedor.
Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. El Señor Jesús dijo, ni todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cómo podemos hacer la voluntad del Padre si no le oímos? Entonces un desafío para una vida de vencedor y dejar la vida de cobardía es agarrar nuestro pensamiento contrario, amarrarlo y decir fuera, empezar a escuchar la voz de Dios en qué dirección Él quiere llevarnos, qué es lo que quiere hacer para nosotros. Nosotros debemos estar atentos a su voz, porque si no, no vamos a poder ser vencedor. Siempre está ligado al que oyere, será vencedor. El que venciere, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, hermano. Entonces el desafío es escuchar su voz. Cuando la Biblia habla que el Señor está levantando un avivamiento, hay dos pasajes que me encantan en la Biblia. Ezequiel 37, que habla de un valle de huesos secos, que Dios dice que iba a revivir todo eso. Cuando habla también en Joel, en todo el libro de Joel, habla de ese gran avivamiento. Yo me acuerdo cuando era niño, me encantaba este pasaje, porque yo de niño había entendido que Dios tenía un avivamiento para mi vida, porque sabía de memoria desde niño este pasaje que decía, después de eso, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán. Ahí están, un niño, ¿qué edad tiene? 10. Si Dios empieza a hablarle con profecía, los padres van a decir, deja de inventar burrera. No, Señor, vamos a orar. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños. Por lo normal el anciano está con su vida hecha, su jubilación, y dice nada. Por lo normal, ¿quién sueña? Los jóvenes están soñando en conquistar. Pero la Biblia dice, aún los ancianos soñarán en conquista. El Señor está dando una promesa acá, pero hay muchas cosas que hay que hacer antes. Lo que hay que hacer antes dice arrepentimiento, lo que hay que hacer antes dice ayunar, lo que hay que hacer antes dice congregaos, lo que hay que hacer antes escuchar al Señor. Pero el objetivo de ese avivamiento, mire el capítulo 3, quiero que leamos, abra su Biblia ahí, Joel capítulo 3, versículo 9, dice así, proclamad esto. Aquí tú vas a entender que el capítulo 2, 28, que habla de un avivamiento, no era el fin. El avivamiento en tu vida, el avivamiento en la iglesia no es un fin. No es la meta que nosotros vamos a llegar para algo. Yo me acuerdo cuando empecé a sentir la primera vez en la presencia de Dios, ese fuego en el corazón. Es algo muy lindo, ¿no? Es lo mejor que tú puedes sentir, es sentir ese fuego en el corazón. Pero aquí el Señor muestra en el capítulo 3 el objetivo del por qué quiere un avivamiento personal en tu vida, el objetivo del por qué Él quiere un avivamiento en tu familia, con tu esposa, con la iglesia. El Señor muestra acá y dice eso, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. El Señor no está hablando aquí guerra de ir a, como Rusia invadió Ucrania y está que mate y mate, mate. No es este tipo de guerra. Pero aquí el Señor dice, proclama guerra. Despertad a los cobardes. Dice así. Despertad a quién? A los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Forjad espada de vuestros asadones. Lanza de vuestra hoz. ¿Por qué dice eso? El asadón y la hoz, ¿qué era? ¿Instrumento de qué? De trabajo. El Señor está diciendo, de tu trabajo, tú puedes hacer un lugar de guerra. Cambiar, forjar, derretir tu asadón y transformarlo en una espada. Pero aquí dice algo importante. Diga el débil. Mire, el Señor dice así, no es que Él dice al débil, tú serás fuerte. El Señor está diciendo, diga el débil, fuerte soy. A ver, repita conmigo, fuerte soy. Más fuerte, fuerte soy. ¿Por qué? Porque nuestro poder no consiste en nosotros, sino en el poder de Dios. Amén. Y aquí lo que sigue dice así, juntad y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Mire,
Está hablando de lo que estamos haciendo hoy acá, congregar. Y dice, venid el Dios Jehová tus fuertes. Y dice, despiértense las naciones, suba a conquistar las naciones. El Señor está diciendo como iglesia, no quiero solamente que tengamos al Jesús encajonado en este libro. Tampoco no quiere que Jesús esté encajonado solamente en tu corazón. Tampoco quiere que Jesús esté encajonado en esas 4 paredes. Por eso cuando en la Biblia dice, tráiganlos para ser discípulos, así dice, id y hacer discípulos. La Biblia dice, ser luz en la iglesia. ¿Ser luz a dónde? En el mundo. El Señor aquí, mire lo que sigue diciendo, echad la hoz, porque la mies está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Versículo 14, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová. Y en esos 3 capítulos de Joel repite 5 veces, cercano está el día de Jehová. Jesús dijo en Mateo 24, cuando veáis todas las cosas suceder, sepan que estoy a la puerta. Cuando nosotros vemos eso, muchas cosas suceder, debemos entender que Jesús está cerca de su venida. Hace poco yo vi de que Bill Gates está haciendo un tipo de tatuaje que va a servir como teléfono y de ahí mismo uno va a poder hablar, no va a necesitar ese aparato. Léalo, está en internet, no es noticia falsa, no es fake news. Todo se está preparando. Todas las cosas están enganchadas. El que lea, entienda, dice el Señor. Está todo muy preparado. Pero nosotros vemos, cuando habla aquí de guerra, ¿qué guerra es la que el Señor quiere que tú emprendas? El Señor no está diciendo, vaya a guerrear con su vecino, mátelo y apósese de su casa y junte para que tú tengas el doble de casa. No está diciendo eso. El Señor está diciendo de una guerra. La principal es por las almas perdidas. Y cuando nosotros hablamos de guerra, antes de hablar de eso, quiero que tú veas Apocalipsis capítulo 12. Mire ahí lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Bueno, el versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La guerra que Satanás hace contra quién? Contra los que guardan su mandamiento. ¿Contra quién? Contra los que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién es eso? Eres tú, soy yo. Pero aquí el versículo 10 habla. Entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el reino y el poder de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de vuestro hermano, el que lo acusaba delante de Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de, ¿qué dice ahí? La sangre de Cristo en primer lugar y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces, cuando tú estás en esa guerra, ¿cuál es el primero que tú puedes vencer? Posesionándose de la sangre del Cordero. ¿Y cuál es la segunda manera que dice aquí? Testimonio. Yo le pregunto, cuando habla aquí de testimonio, ¿tú estás haciendo testimonio? Cuando el Señor dice, sé testigo en toda Jerusalén, Judea, Samaria y confines de la tierra. Yo nunca fui a predicar a Jerusalén. Entonces estoy desobedeciendo a Dios. Yo nunca fui a predicar a Judea. Pero a los confines sí lo estoy yendo. Los araonas son confines de la tierra. Nosotros vemos aquí, ¿cuál es tu Jerusalén? Tu familia. ¿Cuál es tu Judea? Tu trabajo. ¿Cuál es tu Samaria? Los samaritanos eran enemigos de los judíos. Tus enemigos.
Y si tú no puedes ir al fin de la tierra, tú puedes hacer lo que dice Romano, tú puedes orar por ellos. Cuando tú estás ofrendando para enviar misioneros. Y cuando nosotros vemos en Lucas capítulo 9, estamos por terminar, quiero invitar a los levitas que pasen por favor. Lucas capítulo 9, el Señor da aquí la gran comisión a su discípulo. Y mire lo que dice acá, Lucas 9. Lucas 9. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versículo 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas las partes. Yo le pregunto, si tú nunca fuiste usado para orar por un enfermo y que éste se sane, ¿sabe por qué? Porque tú nunca hiciste tu parte de orar por un enfermo con la fe que Dios da. La Biblia dice que nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Nosotros hacemos lo natural, Dios hace lo sobrenatural. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y cuando nosotros saltamos al versículo 10, al capítulo 10 de Lucas, el Señor dice aquí que levantó a otros 70, designó a otros 70. ¿Quién eran esos otros 70? No eran los 12 discípulos, inclusive en el camino de Maús, uno que estaba dejando a Jerusalén triste diciendo, Jesús ha muerto, se acabó todo el sueño que teníamos de un libertador se acabó. Jesús se presenta delante de ellos y ellos volvieron, y yo sé que eso estaba en el día del Pentecostés. Y aquí nosotros vemos, ¿quién eran otros 70? Yo entiendo, aunque no explica literalmente acá, que Jesús tenía sus 12 discípulos, le estaba enseñando la teoría y la práctica. Pero en esos 12, el Señor estaba diciendo, quiero ver cuál es tu discípulo. 70 dividido por 12, ¿cuánto es? 7 más o menos, ¿no? Entonces el Señor estaba diciendo, Pedro, ¿cuáles son tus discípulos? Ese. Ya, entonces el Señor estaba viendo en lo físico que la cosa se replicaba. Pero mire cuál era el objetivo de Dios también. Versículo 8 dice así, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comer lo que os pongan delante. Por eso que cuando fui a la tribu tuve que comer mono. Me invitaron mono, tuve que comer mono. Pero aquí dice así, y sanad a los enfermos que en él hay, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, Jesús enseñó a orar, venga a nosotros tu reino. Estamos diciendo, yo quiero estar bajo tu gobierno. Y para terminar aquí, dice el regreso de los 70. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero aquí nosotros vemos cuando el Señor dice, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No dijo, yo vi allá antes de Adán y Eva el diablo caer como un rayo a la tierra. El Señor estaba diciendo, yo no soy bueno de verbo, pero yo sé que aquí está hablando de un tiempo cercano. Está aquí el Señor diciendo, hay 70, los voy a enviar de 12 en 2 a predicar. Esos de 12 en 2 están predicando y están orando por los enfermos. Y están mirando y diciendo, cuando ustedes iban a predicar, yo veía a Satanás ser destronado. Satanás fue destronado en la familia de nosotros, de cada uno de nosotros. Pero no es solo eso que el Señor quiere. Él quiere que tú seas usado para conquistar a tus hermanos, tu primo, tu familiar, tu vecino, a tu enemigo. ¿Quién es el que te habla mal todo el tiempo? Ponga a recordar, siempre hay. ¿Quién es el que no va con tu cara? Como dice el chavo, ese no va con mi cara. El Señor está diciendo, ellos también. El Señor está haciendo un desafío de que tú seas usado para que Satanás sea destronado. Nosotros vemos, Señor, cómo el Señor hace eso. Cuando nosotros vamos a las obras misioneras, el Señor está haciendo eso. Yo quiero terminar en ese momento haciendo un desafío. No voy a llamar a que pasen acá porque no hay espacio acá.
Pero quiero que tú cierres tus ojos, que tú te concentres en ese tiempo de buscar a Dios. En este tiempo, mientras ministramos una canción, yo quiero que tú abras tu corazón. En primer lugar, que tú puedas decir: Señor, ¿dónde he sido cobarde? ¿Dónde he sido cobarde? He sido cobarde en predicar. Jesús dice: el que se avergonzare de mí, el que se avergonzare de mí, el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él. Yo le pregunto, si tú has sido cobarde en hablar de Jesús, cuando tú te convertiste, ¿qué es lo primero que dicen? Ahí viene el cristianismo, ahí viene el aleluya, ahí viene el aleluya, ahí viene el aleluya. ¿Sabe qué? Dígale, sí, Dios está conmigo. No me avergüenzo de hablar del Señor. Si tú has sido cobarde en tu matrimonio, pida perdón al Señor ahora. Si tú has sido cobarde en tu trabajo, pídalo perdón al Señor ahora. Si tú has sido cobarde en tus estudios, pídale perdón al Señor ahora. El Señor quiere cambiar. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis, terminando el Apocalipsis, el Señor dice así: y todos los adúlteros, fornicarios, idólatras, asesinos y cobardes no entrarán en el cielo. Ahí es donde mucha gente va a decir: Señor, Señor, en tu nombre saname enfermo, en tu nombre eso, aquello. Y el Señor va a decir: cobarde, cobarde. Así como en un día el pueblo que iba a entrar y fueron cobardes, al otro día dijeron: Señor, ya vamos a ir a conquistar la tierra prometida. El Señor dice: ahora ya no quiero. El Señor está diciendo: pida perdón. Entregue algún momento de tu vida que has sido cobarde en evangelizar, en predicar, en orar con tu familia. Si el Señor lo manda a predicar en todos los aspectos de tu vida, entrégalo al Señor ahora, para que nosotros podamos tener ese mover de Dios en nuestra vida. El Señor quiere levantar ese ejército acá. Y mire, en nuestra iglesia hay diferentes batallones. Hay un batallón de familia que están preparado para conquistar familia. Hay grupos de matrimonio. Tú puedes ser parte de ese batallón. Tú puedes ser parte del ministerio de evangelismo para salir a evangelizar. Tú puedes ser parte del ministerio de misiones para ir a otras localidades. El Señor le está llamando a la guerra. Amén. Mientras cantamos esa canción, yo quiero que tú cierres tu ojo, pero que abra tu corazón diciendo al Señor: perdona mi cobardía. Y a partir de ahora, Señor, ya no quiero ser un cobarde. Yo quiero ser usado por ti, Señor. Yo quiero ser usado por ti. Yo no sé predicar, pero me voy a preparar. Yo no sé orar, pero voy a orar. Yo voy a buscar la confianza en ti. En nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie en ese momento. Póngase de pie. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias Señor.
Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Sí, Señor, tu vida diste por nosotros, como hemos cantado en esa canción, Señor. Hemos recibido tu gracia, Señor, sobre nosotros, pero tú has dicho: de gracia recibiste, de gracia dad. Tú nos has llamado para ser valientes. En el cielo no va a haber un solo cobarde, porque así lo dices tú. Y a los cobardes, Señor, no entrarán en el reino de Dios, dice, tú mismo has dicho, Señor. Por eso quiero pedir en este momento que tú puedas perdonar, oh Padre. Perdona nuestro tiempo de cobardía, Señor. Perdona nuestro tiempo cuando pensamos en luchar y pelear con nuestra propia carne y no luchar con las armas espirituales que tú has dicho. Perdona, Señor, aquellos pensamientos que nosotros estamos aumentando y aumentando amargura y aumentando el dolor en el corazón y aumentando, Señor, lo que Satanás dice: ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos para hacer eso? Vos no sos quién. Oh Padre amado, queremos pedir perdón por dar oído, Señor, a esos pensamientos, Señor, y queremos, Señor, entregar cautivo delante de ti, entregar hoy día cautivo todo pensamiento delante de ti, entregar a ti hoy día todo espíritu cobarde. Tu palabra dice que tú no nos diste espíritu de cobardía, sino de valentía, sino de dominio propio. Tú nos has dado un espíritu conquistador, Señor. Y quiero pedir ahora en nombre de Jesús por todo este ejército de hombres, de señoras, de jóvenes, de jovencitas, de niños, de niñas que escucharon esa palabra, y quiero pedir en nombre de Jesús que tú puedas, Señor, prepararlo, Señor, para esa conquista, prepararlo para conquistar vida, conquistar almas para ti, Señor, de ser usado en tu mano, Señor, porque la mejor cosa de este mundo es ser usado por ti, en nombre de Jesús. Y quiero orar ahora también. Si hay alguno que está enfermo, levante su mano. Yo no sé cuál es la enfermedad, pero voy a orar por tu vida. Levante su mano si quiere oración por sanidad. El Señor conoce tu enfermedad y el Señor va a tocar tu vida ahora. También quiero orar por aquellos que están viendo por el internet. Si tú tienes alguna enfermedad, ponga su mano sobre el lugar que tú sientes dolor, y vamos a orar ahora como el Señor dijo, que ir predicar el evangelio y orando por los enfermos y sanando por los enfermos. En nombre de Jesús, Señor, ahora quiero orar por todo aquel que está con alguna enfermedad acá, en el cuerpo del Espíritu Santo, en el templo del Espíritu Santo. Quiero orar y quiero reprender en nombre de Jesús toda enfermedad en los huesos, toda enfermedad en los riñones, toda enfermedad en la rodilla, todo tumor que haya sobre su cuerpo, todo tumor cerebral. En nombre de Jesús quiero orar y quiero reprender en nombre de Jesús. En nombre de Jesús oramos por toda depresión, oramos por toda insomnia, oramos, Señor, en nombre de Jesús por todo lo que Satanás viene atacando la vida de tus hermanos. Oramos por aquellos que están en su casa ahora también escuchando esa palabra, para que el Espíritu Santo pueda tocar su vida, para que tú puedas ser sanado, para que haya un fuego ahora que queme sobre la enfermedad, y la reprendemos en nombre de Jesús. Y ahora queremos orar sobre el espíritu de cada persona acá, para que no sean cobardes, para que no estemos escuchando la voz del enemigo, para que tu Espíritu Santo pueda dirigir y gobernar nuestra vida en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. También queremos bendecir la semana de cada persona que está acá, para que tú estés en el control de nuestra vida, para que seamos luz en el mundo, para que tu rostro pueda resplandecer sobre nosotros. Queremos bendecir, Señor, en nombre de Jesús, Señor. También queremos bendecir la primicia, Señor, que tu pueblo trajo hoy día acá, Señor, para ayudar al necesitado, para ayudar a los misioneros. También bendecimos las ofrendas, Señor, que van a dar en nombre de Jesús. Amén.